Muy buenos días. Hoy vamos a hablar del sistema inmune. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el sistema inmune no está constituido exclusivamente por órganos. Tenemos un sistema inmune constituido por células, por moléculas, por órganos y por tejidos. En ese caso decimos que las membranas mucosas, esas que recubren la boca y la nariz, son parte del sistema inmunitario, así como las amígdalas, como los vasos linfáticos, como el timo, los ganglios linfáticos, la piel, el vaso, los vasos linfáticos y la médula ósea. ¿En qué contexto vamos a ver el sistema inmune? Hace poco vimos lo que era el sistema nervioso, vimos lo que era el sistema endocrino, cómo estos dos sistemas se relacionan para generar la homeostasis o el equilibrio del cuerpo, y supimos que esa homeostasis se ve afectada cuando hay un factor de estrés que genere una afectación en el medio externo que haga que el medio interno deba conseguir un equilibrio. En ese caso actúa el sistema inmune. Usualmente el sistema inmune está acompañado de células T, las natural killers, las citoquinas y las proinflamatorias, que son las que nos ayudan a contrarrestar este tipo de estrés que conocemos con el nombre de enfermedad. ¿Por qué lo conocemos como enfermedad? Porque puede dar el desgaste de múltiples funciones cerebrales, endocrinas e inmunológicas que predisponen el desarrollo de las alteraciones físicas y mentales. Volviendo a los componentes del sistema inmunitario, decimos que el sistema inmunitario está compuesto por los órganos linfoides, por los tejidos linfoides, por las células inmunitarias y por las moléculas inmunitarias, y que este sistema inmunitario nos confiere dos tipos de inmunidad: la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Vamos a explicar a profundidad esto. Cuando hablamos de la inmunidad y decimos que la inmunidad es innata, decimos que hemos nacido con ella, que es inespecífica y es nuestra forma en la que normalmente nos protegemos de cualquier agente de enfermedad. Usualmente lo llamamos con el nombre de defensas y la acción es supremamente rápida. Sabemos que estas defensas tienen barreras externas y barreras internas. Las barreras externas usualmente son la piel y las mucosas, que pueden variar de acuerdo a la química del pH, que puede ser ácido o básico dependiendo qué zona esté cuidando, y a las secreciones que tenemos, como la saliva o las lisoenzimas, que tienen la capacidad de en algún momento destruir algún tipo de agente patógeno. Las internas decimos que son las citocinas o citoquinas, la deben haber oído hablar mucho últimamente, los fagocitos, las natural killer, y la adaptativa, que es el reconocimiento de antígenos, anticuerpos, linfocitos T y B. Cuando hablamos de una inmunidad adaptativa o específica, estamos hablando de una inmunidad que tiene una memoria inmunológica, es decir, el cuerpo en algún momento tuvo que actuar contra un agente patógeno, generar una gran cantidad de respuestas externas e internas, y recuerda cómo lo combatió para volverlo a combatir. Decimos que esta memoria inmunológica puede ser de dos tipos: la humoral o la celular. La humoral está mediada por los linfocitos beta, los linfocitos B, que producen plasmocitos y anticuerpos que bloquean o inactivan las toxinas. Y la celular está mediada por linfocitos T, de las células que destruyen células infectadas por microbios. Entonces decimos que usualmente en el cuerpo actúan en conjunto tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa, y esto será de acuerdo al tipo de patógeno que nos esté afectando. Ahora, entendamos qué es esto de la patogenicidad. Para entender lo que es la patogenicidad o la propiedad que tiene un cuerpo de enfermar, tenemos que hablar de dos términos importantes: el término de antígeno y el término de anticuerpo. El antígeno, ¿qué es? Cualquier sustancia que induce una reacción inmunitaria. En palabras más sencillas, cualquier sustancia que no pertenezca al cuerpo y por tanto sea susceptible de causar enfermedad. Esta sustancia va a generar una respuesta inflamatoria ante un antígeno, y a eso le conocemos con el nombre de inflamación. Pero para estas sustancias, los antígenos, tenemos un as bajo la manga, y ese se llama el anticuerpo. ¿Qué es un anticuerpo? Son sustancias que identifican y neutralizan estos elementos extraños. Es decir, cada vez que nos aparece una sustancia que no pertenece al cuerpo y que nos pueda causar enfermedad, un anticuerpo está ahí para cuidarnos, para marcarlo y para decir: tú no perteneces, debes ser atacado. Hay diferentes tipos de antígenos, dependiendo
de cómo se consigan o cómo ingresen al cuerpo. Hay unos antígenos que corresponden a elementos celulares extraños o de otros organismos. Se tratan de antígenos particulados. Los antígenos particulados usualmente son bacterias, virus o células cancerosas, es decir, estamos hablando de materia orgánica que ingresa a nuestros cuerpos y que usualmente tienen partículas infecciosas responsables de enfermedades bacterianas, virales y parasitarias. También hablamos de los antígenos que son elementos moleculares extraños al organismo. Estamos hablando de antígenos solubles. En ese momento ya no estamos hablando de un virus, de una bacteria, sino estamos hablando de sustancias que pueden secretar los virus, las bacterias u otras toxinas que ingresen al cuerpo. Esas toxinas son antígenos solubles porque son una molécula tóxica que puede ser fabricada por una bacteria, como les decía. De las toxinas más conocidas están la toxina tetánica, la toxina botulínica, la toxina colérica, la toxina diftérica, etc. Como les decía anteriormente, todo antígeno tiene su correspondiente, que son los anticuerpos. ¿Los anticuerpos qué son? Son proteínas o glicoproteínas, es decir, contienen proteína y carbohidratos que son fabricadas por los linfocitos B, que son células inmunitarias. Estos se llaman plasmocitos. Esto que vemos aquí es un plasmocito, es decir, es una célula. Identificamos un núcleo, identificamos una membrana, identificamos retículo endoplasmático rugoso y ahí identificamos estos pequeños ribosomas. Como recuerdan, los ribosomas son los encargados de hacer la síntesis de proteínas. Por eso esta célula es capaz de generar una gran cantidad de anticuerpos. Si ustedes se dan cuenta, un plasmocito se caracteriza porque tiene gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso por encima de otros organelos celulares. Decíamos que este retículo plasmático rugoso es el encargado de producir ¿qué? Inmunoglobulinas solubles, o lo que nosotros conocemos con el nombre de anticuerpo. Un plasmocito puede fabricar hasta 5.000 moléculas idénticas de inmunoglobulinas por segundo, es decir, gracias a estos plasmocitos es que podemos identificar a los antígenos y poder hacer que las otras sustancias o las otras células del sistema inmune los ataquen y puedan desvanecer la enfermedad. La capacidad de un antígeno para inducir la fabricación de anticuerpos por los plasmocitos es porque existen pequeñas zonas precisas localizadas sobre el antígeno que se llaman zonas determinantes antigénicos o epitopos, son los nombres que les han dado. Si ustedes se dan cuenta, esta vamos a decir que es un antígeno, y el antígeno tiene determinantes acá. Aquí tenemos el antigénico 1, si se dan cuenta, y aquí tenemos el determinante antigénico 2. Esto es lo que hace que los anticuerpos se puedan producir. Teniendo eso claro, podemos decir entonces que la inmunodeficiencia es la capacidad de respuesta que genera un cuerpo ante cualquier agente patógeno. Ese agente patógeno puede generar una respuesta humoral o celular. Decimos que es humoral cuando el principal mecanismo de defensa es contra microorganismos extracelulares, es decir, cosas que están fuera de nuestro organismo y que intentan ingresar. Eso usualmente está mediado por linfocitos B y fagos, es decir, células del sistema inmune que son capaces de englobar esas sustancias y sacarlas del organismo. Ambos tienen en su pared anticuerpos que se unen al antígeno del virus y por eso lo pueden reconocer. ¿Listo? Pero la otra respuesta puede ser celular, que se define como un mecanismo de ataque en contra de los microorganismos intracelulares y está mediada por los linfocitos T. Así que decimos que si los antígenos no han pasado la barrera de la piel y de las mucosas, tenemos una respuesta de tipo humoral. Pero cuando los antígenos ya pasaron la barrera de la piel y de las mucosas, tenemos que dar una respuesta celular, porque hablamos de que este antígeno ya está dentro del cuerpo. Decimos que para poder hacer esto posible, deben actuar los linfocitos B y los linfocitos T y los fagos. Ya sabemos que los linfocitos B cuando hay respuesta humoral y linfocitos T cuando hay respuesta celular. ¿Contra qué? Contra los patógenos. Estos patógenos, como dijimos, pueden ser virus, bacterias, parásitos, hongos, proteínas. ¿Por qué decimos que proteínas? Porque muchas veces las sustancias que nos enferman pueden ser toxinas, como lo ven en este esquema. Resumiendo, decimos que frente a procesos infecciosos de cualquier patógeno tenemos 3 barreras de protección.
Estas 3 barreras de protección son niveles que tendrían que pasar los antígenos para generar la enfermedad. El primer nivel está compuesto por la piel y las mucosas, usualmente impiden la penetración de agentes externos en el organismo. ¿Cómo sabemos que nuestro organismo está luchando con este primer nivel? Cuando estornudamos, cuando producimos mucus en gran cantidad, que quiere decir algo está intentando ingresar y nuestro sistema de defensa se activa y lo que tratamos de hacer es con el mucus englobar esas sustancias y sacarlas del organismo. Cuando este primer nivel no es suficiente, viene la respuesta de segundo nivel, que es lo que llamamos la barrera celular inespecífica. Aquí hablamos de células que fagocitan, son células defensoras que mediante la fagocitosis, recuerden que la fagocitosis es el proceso por el cual una célula es capaz de englobar otra y tragarla. Entonces, ¿qué hace? Estas células mediante fagocitosis no distinguen unos microorganismos de otros y simplemente lo que hacen es englobar todo lo que puedan y comérselos. Pero si esto no es suficiente, tenemos que ir a la barrera del tercer nivel, que es la barrera celular específica. Y es cuando el sistema inmunitario va a generar células defensoras específicas, estamos hablando de los linfocitos, que pueden decir, estos linfocitos atacan virus, estos atacan bacterias, estos atacan toxinas, etcétera, etcétera, y se va a generar una memoria inmunológica, de tal suerte que si vamos a ser atacados nuevamente por este mismo microorganismo o esta misma toxina, el cuerpo pueda defenderse. Como les decía, entonces cuando el cuerpo no es capaz de generar respuestas efectivas después de estos 3 niveles de defensa, se requiere que haya una respuesta artificial, ¿sí? A eso le llamamos inmunización, es decir, el proceso por el cual inducimos artificialmente el estado inmune frente a alguna enfermedad. Esa inmunización puede ser de 2 formas, puede ser de una forma pasiva o de una forma activa. Vamos a explicar como las diferencias entre el suero y la vacuna. Cuando hablamos de una inmunización de tipo pasivo, estamos hablando de sueros. Decimos que la primera característica es que la enfermedad ya está en curso, estamos hablando de una persona ya enferma, ¿cierto? Como ya está enferma, su sistema inmune está debilitado, es decir, ha pasado por los 3 niveles y no ha logrado deshacerse de la enfermedad. Entonces lo que hacemos es infectar directamente al paciente con anticuerpos. Estos anticuerpos van a tener una respuesta poco duradera y no van a generar memoria, pero esperamos que ayuden a que el cuerpo combata la enfermedad, ¿sí? Un ejemplo, ahorita con el coronavirus se está haciendo lo que llaman la terapia de plasma. ¿Se han oído? Entonces dicen, una persona que estuvo enferma de coronavirus muy seguramente generó algunos anticuerpos porque ya salió de la enfermedad, es decir, duró enferma y ahorita está totalmente recuperada, genera unos anticuerpos, entonces lo que hacen es retirarle el plasma y ese plasma inyectárselo a las personas que empiezan a cursar la enfermedad para tratar de mejorarlos. Funciona en algunas personas, en otras no. Ahora, si estamos hablando de una inmunización activa, estamos hablando de las vacunas. ¿En qué se diferencian? Que estas son de carácter preventivo, es decir, se ingresan al cuerpo cuando la persona no presenta enfermedad. Los antígenos en el organismo en un organismo sano van a inducir al sistema inmune a producir anticuerpos y células de memoria. Por lo tanto, esperamos que la respuesta sea duradera y que genere memoria para que si la persona vuelve a enfrentarse con esta enfermedad, pues pueda salir avante, ¿sí? Por eso, la opción activa de las vacunas suele ser la opción preferente en cualquier tipo de pandemia, porque estamos hablando de poder inmunizar a toda la población estando aún sana para que luche contra la enfermedad. ¿Cómo se hace una vacuna? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que la vacuna, ¿qué es? El agente de enfermedad que esté un poquito atenuado, es decir, estamos diciendo que si fuera el coronavirus vamos a inyectar a las personas coronavirus, pero coronavirus que no sean potencialmente letales. Vamos a tratar de explicar esto. Entonces decimos que el agente de enfermedad que sea el virus, vamos a inyectarlo, pero vamos a buscar unas formas de que no nos genere la enfermedad. Una que se utiliza mucho es la de microorganismos muertos, ¿sí? Entonces vamos a generar dosis de recuerdo para que el cuerpo los identifique y los ataque. Esto de los microorganismos muertos solo va a funcionar si estamos hablando de bacterias, si estamos hablando de protozoos, si estamos hablando de hongos, pero jamás nos va a funcionar con virus. ¿Por qué? Porque un virus no está vivo y se necesita haber estado vivo para estar muerto. En esa medida, los microorganismos muertos no es una opción para un virus. Otra forma es
llenar la vacuna con formas atenuadas del patógeno, formas que no generen enfermedad. Esas formas atenuadas del patógeno son complicadas en la medida en la que tenemos que mirar qué segmento del ADN del patógeno hay que retirar para que se inactive, para que no genere su nivel de virulencia. Y eso puede generar muchísimas pruebas, porque tú puedes retirar una parte y esa parte pretender que ya tienes el virus atenuado y que de pronto se active de una forma diferente. Entonces, por eso una vacuna tiene un proceso de comprobación de 2, 3, 4, hasta 5 años haciendo pruebas para determinar que en efecto has atenuado el patógeno. Otra es trabajar con toxoides, que son toxinas inactivas. Esta también se utiliza mucho con bacterias. Entonces, lo que hacemos es tomar la toxina que produce la bacteria y quitarle su capacidad tóxica, dejarla en la vacuna y que el cuerpo genere las defensas necesarias. Y la otra son los antígenos purificados. Entonces lo que hacemos es que no tomamos el virus y le quitamos toda la patogenicidad, ¿cierto? O ni siquiera, a veces ni siquiera tomamos el virus completo, sino algunas proteínas del virus o algo que pueda reconocer el cuerpo como un antígeno y generar los anticuerpos necesarios, ¿sí? Por eso generar una vacuna es una cuestión que genera bastante tiempo, que necesita muchas pruebas. Ahora, vamos a mirar qué pasa cuando nosotros vamos a inyectar una vacuna, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es que inyectamos la vacuna y lo que vamos a generar es una alteración en el epitelio, es decir, vamos a romper la primera barrera, que es la barrera de la piel. Al romper la barrera de la piel se va a generar una alarma. ¿Sí? Las células epiteliales van a liberar las alarminas que van a actuar como agentes quimiotácticos y vasoactivas, es decir, lo que se va a generar es una inflamación. Vamos a ver cómo los capilares van a comenzar a generar pérdida de sangre y van a inflamarse, ¿cierto? Ingresamos los antígenos vacunales, ya sabemos que estos antígenos son formas atenuadas del virus. Una vez se ingresan, ya la respuesta va a ser intracelular. Si se dan cuenta, ya ingresamos la primera barrera, ¿cierto? Usualmente son las células dendríticas las que se van a dar cuenta que esto está pasando. Entonces ellos van a capturar el antígeno vacunal y lo van a transportar al ganglio linfático para que sea reconocido, es decir, para que encontremos esas zonas y podamos generar los anticuerpos necesarios, ¿cierto? Cuando esto pasa, se va a generar un aumento en la permeabilidad capilar que va a permitir un mayor flujo de células sanguíneas al lugar donde se da la inyección. Es decir, al generar un mayor flujo, van a venir con este flujo sanguíneo una gran cantidad de células inmunes. Mírenles acá, entre ellas los neutrófilos. Estos neutrófilos y otros fagocitos van a migrar al sitio donde se da la inflamación, atraídos por la liberación de los agentes quimiotácticos. Y así es que van a generar una memoria a largo plazo. Pero cuando el asunto no es de generar una memoria, sino el asunto es de generar una respuesta directa a algo que nos está generando enfermedad. Por ejemplo, vamos a ver aquí qué pasa cuando nos metemos una astillita al dedo. Yo creo que por lo menos el 50 más 70% de la población le ha pasado que se le mete una astillita al dedito, que no la saca completa y eso se le infecta y le genera pus. Vamos a ver cómo es que se da esto. Entonces tenemos aquí un dedito y vemos cómo la astilla ingresa rompiendo piel. Recuerde que el solo hecho de que ingrese la astilla no viene sola. Los microorganismos se encuentran en el aire, así que esta astilla va a llegar cargada de gran cantidad de elementos patógenos, en su gran mayoría bacterias. ¿Listo? Cuando ingresan, de inmediato se va a despertar una alarma en el sistema inmune. Los primeros que van a salir son los mastocitos que están dañados, es decir, todas estas células que se dañaron con el corte, y van a liberar la histamina. La histamina es la sustancia encargada de generar la fiebre, ¿sí? Y generar la respuesta inmune. Por eso cuando ustedes van al médico le dicen, te voy a dar un antihistamínico. El antihistamínico lo que va a hacer es bajarte la fiebre y bajarte la reacción alérgica, ¿cierto? Esta histamina lo que va a hacer es difundirse en los capilares. Si se dan cuenta, estas son las histaminas, va a difundirse en los capilares y causa que los capilares se vayan dilatando y van a sufrir pérdidas
Las proteínas de complemento van a atraer a los fagocitos, que son estas proteínas que ven aquí, van a atraer a los fagocitos para que los fagocitos comiencen a englobar todas estas bacterias. El plasma y los fagocitos se mueven hacia el tejido infectado desde los capilares, ¿sí ven? Los fagocitos van a englobar las bacterias y las células muertas, y la histamina y la señalización de complemento cesan. Entonces los fagocitos ya no son atraídos y el tejido regresa a una situación normal, y es cuando tú te curas y estás bien, ¿sí? Te sacaste la astilla, máximo le pones un poquito de desinfectante y no pasó nada. Pero si tú no sacas la astilla, ¿sí? Si la astilla, o sea, si tú esperas a que solo el cuerpo actúe y mantienes la astilla ahí, vas a mantener el tejido roto, ¿sí? Y la inflamación no va a parar, y por eso es que se va a formar pus y materia. ¿Listo? Así que resumiendo lo que hemos visto hasta el momento, ¿cuáles son los mecanismos de defensa de los organismos? Estamos diciendo que los mecanismos de defensa son de 3 niveles, ¿cierto? Que estos mecanismos de defensa están actuando contra bacterias, hongos, virus y protozoos, que estos elementos son capaces de ingresar por la piel y las mucosas, o sea, pueden pasar las barreras mecánicas, que son las barreras primarias, y al pasarlas van a generar alteraciones, que cada vez que se dan esas alteraciones, estamos diciendo que se da una respuesta intracelular, que es en la segunda barrera, donde los monocitos, que ya hablábamos que los monocitos son los encargados de generar los anticuerpos, los monocitos van a entrar en contacto con estos antígenos. ¿Para qué? Para generar los anticuerpos necesarios. Los neutrófilos y los macrófagos van a actuar haciendo la fagocitosis y tratando de liberarnos de todas estas sustancias, como una barrera inmunitaria inespecífica. Pero si esta barrera inmunitaria inespecífica no resulta suficiente, tendremos que pasar a la tercera barrera, que es la respuesta inmunitaria específica, que se da ya en sangre y tejidos. Van a actuar los ganglios linfáticos y nos van a dar una respuesta que puede ser celular con linfocitos T y B, o humoral con la formación de anticuerpos, para generar ¿qué? Una memoria inmunológica. Hablemos un poco del COVID. El COVID, como sabemos ya en este momento y tenemos bastante información, se trata de un virus. Características de los virus. Recuerden que los virus no se insertan dentro de el reino, los reinos conocidos. Conocemos el reino Monera, que es el de las bacterias, el reino protista, que es el de los protozoarios, el reino fungi, que es el de los hongos, el reino animal, que es el de nosotros los animales, y el reino vegetal de las plantas. Pero no existe un reino para los virus, y eso tiene una razón de ser, y es que los virus no están vivos ni muertos. Por esa razón no se incluyen en un reino. Los virus, ¿qué son? Una cantidad de material genético envuelto en una cápsula de proteína. ¿Por qué los virus son capaces de generar enfermedad? Porque estos virus no son capaces de reproducirse por sí mismos. Necesitan de una célula sana para poderse reproducir. Estos virus van a ingresar en las células de algún organismo vivo, van a meterle su material genético y van a hacer que la célula con su material comience a producir una gran cantidad de nuevos virus. Se van a replicar dentro de la célula hasta que la exploten y comienzan a infectar nuevas células. Es el método de propagación de cualquier virus. En el caso del COVID-19 está trabajando particularmente las células de los alveolos. Recuerden que cuando vimos sistema respiratorio decíamos que los alveolos son estos lugares del sistema respiratorio donde se da el intercambio gaseoso. El alveolo tiene una gran cantidad de hemoglobina, que es la que permite que se ingrese el oxígeno al cuerpo y se libere el dióxido del carbono, ¿cierto? Cuando los alveolos son afectados y el cuerpo detecta que hay un virus, ¿qué va a hacer? Va a generar una gran cantidad de células inmunes, neutrófilos, eosinófilos, para que vayan a atacar a este virus. En ese proceso se va a generar una gran cantidad de mucosidad. Al generar esa gran cantidad de mucosidad, se va a disminuir la absorción del oxígeno y los pacientes tosen, tienen una fiebre alta y se les dificulta la respiración. Pero recuerden que el sistema inmune no solo va a atacar celularmente, el sistema inmune también tiene una respuesta humoral, y esa respuesta se va a dar a nivel del hígado y del vaso. Usualmente la gente que está cursando esta enfermedad
va a tener unos niveles altísimos de enzimas en el hígado que están mostrando que hay una dificultad porque el sistema inmune está en sobremarcha y además los medicamentos que le estamos dando para combatir el virus van a generar una sobrecarga del hígado. Entonces la gente va a comenzar a tener problemas con el hígado, que recuerden que tienen más de 50 funciones diferentes del cuerpo, así que tener mal el hígado es un problema, pero no se queda ahí. También las personas con coronavirus van a generar afectación a nivel de los riñones. Hay un daño renal común y usualmente acelera las posibilidades de muerte, porque el virus ataca los riñones directamente y genera insuficiencia renal. Puede ser parte de un problema general en todo el cuerpo, como la caída de la presión arterial, es decir, a eso es lo que le llaman una reacción sistémica, es decir, estamos siendo atacados a nivel de los pulmones, pero comienzan a fallarnos otros órganos, como el hígado, como los riñones, como los intestinos. Los últimos reportes han mostrado que el virus puede infectar el tracto gastrointestinal en la parte baja del intestino, que es donde se encuentran los receptores de todos los nutrientes que necesitamos. Entonces, si tú tienes problemas para respirar, si tienes problemas para producir enzimas en el hígado que son supremamente necesarias, por ejemplo, para mover la glucosa en tu cuerpo, para mover las grasas junto con la tiroides, aparte de eso tienes problemas en los riñones porque no puedes sacar las toxinas y una mala nutrición, pues obvio, la falla sistémica va a ser una cosa tenaz. Pero hemos visto que no solo ataca estos órganos, también se disemina en corazón y vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque una vez que el virus ha atacado las células de los alveolos, va a pasar por la sangre y ve facilitada la entrada por una enzima convertidora de la angiotensina. Recuerden que cuando vimos un ejemplo de un proceso homeostático bien importante es el proceso por el cual nosotros liberamos exceso de aguas y reordenamos minerales dentro del cuerpo, y para eso se necesita que trabajen juntos riñones, pulmones y corazón. Y hay una hormona para eso, que es la angiotensina, que es la que nos permite que hace eso. Pero esta angiotensina se ve afectada por la presencia del virus y vemos que la infección va a promover la formación de coágulos y va a generar los ataques cardíacos. De hecho, muchas de las personas que han sufrido coronavirus se ha dicho que generan trombitos a nivel de pulmones o a nivel de piernas. ¿Por qué? Por la acción de esta enzima. En cuanto a los sentidos, hablando del sistema nervioso central, la nariz, dicen que se presenta una pérdida del sentido del olfato, y se cree que el virus se puede mover por las terminaciones nerviosas y dañar las células. En los ojos produce conjuntivitis, inflamación de la membrana que recubre la parte frontal del ojo, y es común en pacientes que están en un nivel severo. Y a nivel del cerebro encontramos que algunos pacientes tienen derrames cerebrales, convulsiones, confusión, inflamación cerebral. En este momento vemos que el COVID genera una falla total, es una falla sistémica, razón por la cual, al no tener una vacuna, lo único que podemos hacer es protegernos con el aislamiento, tratar de tener cuidado con las secreciones que tienen otras personas que posiblemente estén infectadas. Pero asimismo tenemos gente que tiene un sistema inmune tan protegido, tan fuerte, que puede cursar la enfermedad de forma asintomática, es decir, su sistema inmune puede estar trabajando en contra del virus sin generar una reacción tan violenta. Y estas son precisamente las personas que contagian a otras. Bueno, chicos, espero que esto haya quedado claro. Nos vemos más adelante. Por favor, realicen la actividad. Un abrazo para todos.